En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tema de esta conferencia es régimen y regla de vida. Aristóteles dijo que la razón por la que desarrollamos la virtud es porque una vez que tenemos los buenos hábitos la vida moral se vuelve más fácil. Además de hacernos buenos en ese proceso nos facilita las cosas porque tú naturalmente inclinado a ellos. Ese es el punto de la regla de vida y el régimen. Es una regla de vida, hay varios factores. Una regla es un estándar que vas a usar para llevar tu vida. Es una serie de cosas que usas para determinar cómo vas a proceder en tu crecimiento espiritual, superando defectos, etc. Es importante tener una regla de vida. Es bueno tener una regla de vida porque te da enfoque y dirección. Por eso la gente lo tiene en conventos y monasterios. La regla es esencialmente un código de conducta. Así es como vamos a vivir y buscar la virtud juntos. Una de las primeras cosas que recomiendo para la regla tiene que ver específicamente con las laicos. El primer aspecto de la regla que debe tener en cuenta es cualquier voto privado que tenga. Por ejemplo, la consagración a Nuestra Señora. La consagración total a Nuestra Señora es una forma de voto privado. Los votos privados te dirán cómo vas a vivir tu vida. Hubo unos franciscanos que hicieron voto de humildad. Nunca buscarían cargos eclesiásticos y trabajarían en el desarrollo de la humildad todos los días. No te recomiendo que hagas votos privados, si lo hacer deberías hablar con tu director espiritual antes de que los tomes, porque una vez que estás debajo de ellos, para salir de ellos, debes ir a tu obispo. Y la razón es porque te estás uniendo bajo un voto. Un voto te obliga a realizar tipos específicos de acciones, te une en asuntos de justicia a Dios. Es parte de la virtud de la religión. Cualquier voto privado que tengas será parte de la regla de vida. Lo primero es la consagración total a Nuestra Señora. El segundo tiene que ver con el régimen. Con un régimen es un horario. ¿Qué vas a hacer para ciertos momentos del día? Ponemos a las personas en una receta de oración que involucra un horario. Tienen que levantarse todos los días a las 6 y decir el Angelus. Luego tienen que hacer un rosario y etc. Tienen que hacerlo en momentos específicos del día. El régimen consiste en participar constantemente en un conjunto de actividades todos los días de la misma manera. Desea establecer tiempos específicos para ello. ¿Por qué la gente necesita un régimen? Después de la caída tendemos a hacer con nuestro tiempo lo que nos plazca. Cuando tengo tiempo de inactividad quiero ver videos de YouTube. No queremos amarrar nuestro tiempo libre. Si hacemos eso, no podemos hacer lo que queremos hacer. Tiende a haber un autoapaciguamiento para hacer lo que queremos cuando queremos. Eso puede suceder si las personas no tienen una hora determinada del día para hacerlo. Si quiero hacer lo que quiero cuando quiero, quieren saciar su apetito con una actividad. Normalmente la persona ha dedicado su vida a la desaparición espiritual. Porque no quieren hacer la rutina de volverse perfectos, porque eso significa que tienes que renunciar hasta a eso. Eso no significa que no puedas hacer lo que quieres hacer, solo significa que debes comprometerte con un régimen. Para superar la disipación espiritual y conseguir una consistencia en tu vida de oración y vuestras lecturas espirituales y cosas por el estilo. El régimen es un horario. A esta hora del día, me levantaré a las 6. Todos los días me levantaré a las 6. Lo que elijas en función de tu estado de vida. La regla de tu vida tiene que estar basada en tu estado de vida. Algunas personas deciden que se levantarán a las 4 todos los días. Ciertas personas pueden hacer eso, pero la mayoría de la gente no puede hacer eso. La mayoría de la gente tiene que dormir y esa es la razón del régimen. Cuando tenemos un sueño consistente, nuestra oración es más consistente. También nuestra guerra espiritual es más fácil. Los demonios nos atacarán cuando estemos cansados y débiles porque somos más fáciles de cazar. Acostarse a una hora determinada es muy importante. Al despertar haces tu ofrenda de la mañana. Entonces voy a fijar un tiempo para la oración. Parte del régimen es desarrollar el hábito.
para que facilite la vida espiritual. Eso significa que tienes que luchar para que la vida espiritual sea más fácil. Así que en el régimen debes tener cuando levantarte, para que no te la pases haciendo cosas toda la noche. A continuación debe tener su vida de oración. Voy a rezar cierta cantidad cada día. Todo laico debería estar rezando el rosario. Estoy hablando del mínimo. Haz una ofrenda de la mañana todos los días. Deberías hacer algo antes de irte a la cama. También deberías estar haciendo algo de meditación. Recomiendo 15 que debería ser el mínimo. Deberías estar haciendo lectura espiritual si son 5 minutos al día. Incluso si tienes que leer solo 5 minutos es suficiente. La imitación de Cristo y la humildad de corazón son buenos libros. La hora también es para cuando vas a hacer tus deberes. No significa que no puedas tener tiempo libre o vacaciones. El horario también se ocupa de la recolección. Lo que sucede cuando la gente no tiene un horario es dirán que aumentarán sus oraciones por la mañana y no piensan en Dios hasta que se van a dormir. Eso es un problema porque queda secuestrado a esa hora del día. Debes estar orando a lo largo del día. El motivo del recuerdo, el recuerdo es el segue para el siguiente nivel de oración. Para entrar en la contemplación mística no puedes estar descuidando a Dios. No puedes hacer eso sin algunos hábitos previos. Se puede llegar a eso sin un régimen en teoría sí, pero no conozco a nadie que lo haya hecho. El recogimiento es para traernos de vuelta a Dios. Es posible que no puedas hacerlo cada hora, como 10, 11, 12, pero puedes en determinados momentos cuando estás caminando de un lugar a otro puedes decir Nuestra Señora te amo diciendo estas pequeñas cosas ayuda a recordar y ayuda a construir ese hábito, de mantener siempre su enfoque en Dios, incluso mientras hace sus deberes. A lo largo del día solo di una breve oración. Puede ser corto, acostumbrarse a eso. Adquirir el hábito de eso puede ayudar mucho. Esto es realmente bueno cuando se trata de personas que tienen una vida muy ocupada, porque no tienes mucho tiempo todos los días. Oramos de 3 a 4 horas al día porque las primeras 3 horas de mi mañana son ocupadas por Dios y después de eso, estoy tratando con Dios para vencer a los demonios. Después de eso es otra hora de oración. El punto es que trato con Él todo el tiempo. Eso es lo que todos deberían estar haciendo de diferentes maneras. Y llevar a Dios al aspecto particular de su vida espiritual. En relación a los deberes diarios que tienen, el horario debe ser algo que debe anotar. Aquí es cuando me levantaré y cuando lo haré. Esto no solo se traduce en tu vida espiritual, sino también en tu vida diaria y tendrás una disciplina y un régimen así serás más consistente en hacer tu trabajo a tiempo, alcanzar ciertos objetivos y cosas por el estilo. La otra parte de la regla de vida es establecer metas espirituales. Entonces, la lectura espiritual, los votos privados, rigen su vida de oración. ¿En qué va a consistir tu vida de oración? No debe ser medio peligro. Debe estar estructurado de manera que lo estés haciendo consistentemente. Y no debería ser solo oración vocal. Debería haber algo de meditación ahí dentro. Y una vez a la semana parte de tu régimen puede ser ir a la adoración eucarística una vez por semana. O voy a ir misa al menos una vez a la semana aparte de eso o diario de si está justo al final de la calle. La vida de oración constante es el problema que ves en la mayoría de las personas. Hay 2 razones por las que la vida espiritual avanza y luego no funciona. La primera razón es que se distraen con consideraciones mundanas por lo que se aplana e incluso baja. La segunda razón por la que se estanca es porque no hay constancia en la vida de oración, y no están haciendo lo que deben hacer en su vida de oración. Lo siguiente es qué vas a hacer para erradicar tus defectos. Debe haber un enfoque sistemático para erradicar sus defectos. No puedes simplemente no prestarles atención. Debería haber algo estés haciendo, ya sea haciendo una oración a nuestro Señor ayúdame a verte por lo que eres en lugar de preocuparme por mí mismo.
Ayúdame a desarrollar más la virtud del sufrimiento para que cuando digo la verdad puedo soportar el sufrimiento que conlleva. Debe haber un enfoque sistemático de los defectos. Si tienes un director espiritual, él puede establecer algo en el régimen. Si tu problema es que te gusta comer excesivamente, entonces lo primer que hacer en tu regla de vida es no comes entre comidas. Eso es parte de tu régimen. Solo vas a comer a las 7, mediodía y a las 6 y no más. Y comes consistentemente al mismo tiempo. La mayoría de las personas más jóvenes que he notado lo único que no tienen es un régimen, porque se quedan despiertos hasta tarde en la noche o están visitando a amigos en lugar de acostarse a una hora específica. Nunca sucede nada útil después de la medianoche, y hay certeza en eso, a menos que su estado en la vida lo requiera. Debes dedicarte a eliminar siempre tus defectos. Entonces el último es la construcción de la virtud. Elegir una virtud específica y trabajarla. La regla de vida se ajustará a la virtud en la que estés trabajando. Debes estar trabajando constantemente en todo el tiempo. Si no estás reglamentado al respecto, entonces no lo vas a lograr. Las personas que ingresan al ejército pasan primero por el campo de entrenamiento, donde su vida se vuelve brutalmente reglamentada. Es a través de eso que obtienen la autodisciplina. Obtener su enfoque, desarrollar una vida para ser disciplinado. Tienen los medios para lograr las cosas que necesitan. Esta es la razón por la que tiene que ser reglamentado, de lo contrario no se hace. Lo mismo es cierto en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal. Consíguele una estructura y dedícate a ello. Incluso para los estudios y su trabajo puede jugar un papel clave. Cuando creciera, me maravillaría con los chicos que ellos se levantarían a las 5 en punto y estarían en el trabajo a las 6, trabajarían hasta las 7 y se irían a casa a la mañana siguiente, se levantarían a las 5 de nuevo. Es un patrón consistente. Eso requiere abnegación y morir a uno mismo. Significaba que eran capaces de lograr lo que querían lograr, que es conseguir que una empresa de éxito funcione. Si no estamos reglamentados y estructurados en nuestra vida espiritual, no alcanzaremos la virtud habituada, porque es a través de la estructura que nos habituamos. De vez en cuando la gente puede desarrollar mucha virtud sin imponente estructura externa, pero muy pocas personas son capaces de hacer eso, porque su estado en la vida impone algunos requisitos. De lo contrario, tenemos que tener nuestra propia estructura que nos imponemos a nosotros mismos para asegurarnos de que vamos a ser consistentes en nuestra vida espiritual y el avance va a ocurrir. No vas a ser consistente hasta que haya morir a ti mismo, en relación a hacer lo que quieras cuando quieras. Eso tiene que morir hasta cierto punto para tener una consistencia en tu vida espiritual. ¿Preguntas? ¿Qué tan importante es tener un director espiritual? Si hablas con diferentes sacerdotes dirán que los laicos no necesitan un director espiritual, lo cual es completamente falso. Siempre que escucho eso digo que él simplemente no quiere trabajar. El momento en que tienes que tener un director espiritual es cuando llegaste a la oración de la sencillez para hacer la transición al paso de la purgación. Requiere a alguien que pueda ver las cosas porque vas a estar ciego como un murciélago. Tienes que tener un director espiritual ese momento. ¿Cómo encuentras uno bueno? Por la gracia de Dios tengo uno bueno. Sin embargo, me llevó 3 años encontrarlo. Sabrás qué tipo de dirección obtendrás al confesarte con ellos. El tipo de consejo que le den le dirá qué tipo de dirección le dará general. Busque a alguien que tenga mucho conocimiento sobre la vida espiritual. También que él no tiene ningún interés en cortar ningún relevo en absoluto. Si encuentras a alguien que quiere ser amable, estás perdiendo el tiempo. Necesitas a alguien que no te deje cortar las esquinas. ¿Cómo encuentras uno bueno? Tienes que encontrar a alguien que sea bueno en la confesión. ¿Cuál sería un buen régimen para alguien? Como regla general, debe elegir una hora para levantarse todos los días. Sea razonable, su cuerpo tiene un cierto ciclo.
Si estás muerto el resto del día si te levantas antes de las 6, entonces no te levantes antes de las 6. Elige una hora en la que te levantarás y te acostarás. Y establece ese hábito de hacerlo todos los días. Si trabajas, levántate a las 6, entonces voy a pasar la próxima hora a hacer mis oraciones, obtener la estructura de la oración. Entonces cuando tomo un descanso en el trabajo al mediodía dices algo a nuestro Señor y Nuestra Señora. Cuando llego a casa del trabajo lo primero que voy a hacer es rezar un poco y luego ve a comer. Establecer una hora para ir a la cama todas las noches. Y hacer oraciones antes de dormir. Esa es la básica. ¿Cuántos años de experiencia necesita un sacerdote para ser director? Solía ser que un sacerdote no podía escuchar las confesiones de las mujeres hasta los 5 años, y no pudo escuchar las confesiones de las monjas hasta 10 o 15. Siendo sacerdote por 20 años, hay una cierta prudencia en eso. Necesita experiencia antes de empezar a hacer esas cosas en particular. Los sacerdotes no tomaban direcciones hasta los 20 años. Antes de eso no lo hacían. El punto es que yo no elegiría un director a menos que hayan sido ordenados 10 años. Para la confesión encontraría a alguien que sea un buen confesor. Si no puede encontrar un director, elija un confesor al que vaya regularmente. Con el transcurso del tiempo te conocerá, entonces va a empezar a acercar más tus pies al fuego. Conozco a gente que dice que esta mujer es mi directora espiritual. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso? Hay un problema con eso. Una cosa es si preguntas qué piensas de esto. Es otra cosa si te estás poniendo bajo ese individuo. Porque no tienen la gracia del Estado en vida. Un sacerdote tiene la gracia de Estado, por eso Dios le da las gracias para dirigirte mejor. Por eso, históricamente siempre estuvo prohibido. ¿Como sacerdote tiene una autoridad natural sobre tú? Correcto. Ellas solían ser directoras espirituales en los seminarios. Entonces el Vaticano dijo, no más de eso. De vez en cuando oiré un sacerdote decir la señorita fulana es mi directora espiritual. Les digo a los sacerdotes que no es una buena idea. La persona a la que se dirige no tiene ni idea de lo que está pasando. La otra cosa es cuando las mujeres dan dirección, puedes decir que saben nada sobre la estructura auténtica de la vida espiritual y cómo funciona. Así que siempre existe esta visión combinada que tiene de sí mismos. Es posible que le hayan dicho a alguien que tal vez deberías probar esto y funcionó y serías mi director. Está bien. Es un caso de un ciego guiando a otro ciego. Hay un orgullo espiritual que encontré en ellos que hacen eso. Hay una sociedad particular en la iglesia que tiene laicos dirección a los sacerdotes. Eso es solo una forma de laicismo. ¿Puedes también hacer escuchar espiritual como lectura espiritual? Lo principal es que te suministre la formación y reflexión para que sepas por dónde ir en tu vida espiritual. Si lo obtienes de eso, significa que es bueno. Hay ciertos santos que deberías estar leyendo en algún momento. Si haces un voto privado y no lo cumples, ¿cuál es la consecuencia? Si la fuerza vinculante es que te amarras al pecado venial si no lo haces, entonces es venialmente pecaminoso. De lo contrario es materia grave porque es una violación de la justicia a Dios. Si haces un voto y tienes que cambiarlo para conmutar un voto por otro, tienes que tener el permiso de tu párroco u obispo. Lo que suelo hacer con los votos para las personas es, diré que haga un voto privado temporal por un año. Si ves que ellos pueden hacerlo, entonces tú puedes que lo hagan más permanente. El voto también puede ser condicional. No tiene que ser absoluto. ¿Con un voto privado tiene que ser una ceremonia o testigo? Por lo general, debe hacerse frente a un sacerdote. Si estás haciendo un voto privado de humildad o silencio, debe hacerse algo solemnemente. Puedo dar algunos ejemplos de votos privados de castidad para mujeres más allá de la edad fértil y mueren sus maridos harán voto de castidad. He visto que también es común un voto privado de no estar nunca ocioso. No lo recomiendo porque es difícil de hacer. La castidad es una de las más comunes y puede ser por un tiempo.
No tiene que ser demasiado permanente. Puedes hacer un voto privado para desarrollar cualquier virtud, como un voto privado de caridad. Recomiendo que la gente no haga que el voto sea obligatorio. Entonces te estás preparando para algunos problemas. Debe configurarlo para que sea algo positivo. Promete hacer algo en lugar de evitarlo. Algunas personas hacen votos de ayuno y abstinencia. Van a evitar esto o se abstendrán de aquello, aunque no es común. ¿Qué pasa cuando sucede algo que interrumpe el régimen? Como sacerdote rezamos de 3 a 4 horas al día. Hay veces que si pasa algo no lo vas a conseguir. Tenemos lo que llamamos una tabla de precedencia. Lo mínimo que debe hacer un sacerdote es decir misa y hacer su oficio. Un sacerdote está obligado por la ley canónica a hacer eso de todos modos. Luego, después de eso, es la meditación del rosario, etc. Lo que haces es seguir la tabla de precedencia cuando estás ocupado. Los días que tenemos sesiones tenemos que estar en la capilla a las 6:30 para que conseguimos el mínimo. De esa manera es un enfoque estructurado para ello. En lugar de estar demasiado ocupado no voy a hacer eso. El régimen mantiene en tu mente que tienes obligaciones. Necesito asegurarme de que al menos estoy haciendo esto. ¿Es el café escapulario forma de un voto privado? No, es una concesión por parte de la Iglesia para otorgar gracias bajo ciertas condiciones. ¿Cuánto tiempo con una familia deben orar los padres con los niños? ¿Y cuánto deben orar juntos el esposo y la esposa? El tiempo ideal para su familia promedio es de 15 minutos al día. Para el esposo y la esposa tal vez 15 minutos. El total que la mayoría de los laicos rezarán cada día será 1 hora. Deberían estar trabajando para lograr más de eso. Por lo general, eso lo cumple la familia rezando el rosario juntos. Se trata de ayudar a los niños en las etapas iniciales, para mostrarles cómo se hace esto, etc. Pero una vez que pasan por la pubertad eso tiene que ser concedido enteramente a su propio desarrollo, donde ya no les exiges que lo hagan excepto el rosario familiar. El resto de ese regimiento lo tienen que desarrollar ellos mismos en esa etapa. No puede ser algo mandado porque si es lo que va a terminar pasando es, fuera de ese contexto va a explotar porque no tienen esa estructura externa que se impone porque ya no está. Tiene que ser algo construido internamente por sí mismos y que solo puede venir voluntariamente. Eso es algo que tienen que desarrollar ellos mismos. Entonces, los padres formar a los niños cuando son más pequeños y brindarles el consejo por el cual pueden llegar a ser perfectos. Luego depende de los niños hacer más allá del rosario cada día. El objetivo es conseguir que el niño sea autosuficiente, sin ningún aporte de ti mismo a la edad de 18 años. Tiene que haber una transición en la que estén desarrollando su propio régimen. Si se lo impones desde fuera no están desarrollando la virtud. Ellos solo están cumplimiento con esta fuerza externa, en lugar de hacerlo porque quieren llegar a ser santos. ¿Dirías que entre 14 y 16 es cuando deberían empezar a desarrollarlo? Sí, depende de la tasa de maduración. Cuando los niños son más pequeños hay que imponerlo. Antes de los 5 años o 6, antes de la edad de la razón, ellos no tienen voluntariedad, tienes que entrenarlos. Tratar con niños es como tratar con simios. Una vez que el niño entra en la edad de la razón, en algún lugar entre 5 y 7 es en esa etapa que los niños pueden comenzar a tomar decisiones. Pueden comenzar las etapas iniciales del desarrollo de la virtud. Necesitan esa estructura externa impuesta, pero una vez que pasan por la pubertad todo cambia una vez que les ha dado la formación. Luego cambia a consejo porque en esa etapa la virtud es solo voluntaria, no la puedes imponer. Si tú la impones el niño tiene que elegir si lo va a hacer o no. Si lo hace solo para aplacar a los padres porque los padres son desagradables entonces lo que va a pasar es que no está desarrollando la virtud, solo se está volviendo bueno en el cumplimiento. Es por eso que en esa etapa tiene que ser de consejo, para conseguir que desarrollen esas cosas por su cuenta.
¿Tiene que ser voluntario antes de la pubertad? Hay algo de voluntariedad, pero no tienen suficientes recursos intelectuales para saber cuál debe ser la estructura. Por eso los jesuitas solían decir: dale un hijo hasta los 12 niños y podrás tenerlo el resto de su vida. Sabían que la solidificación en las vías del cerebro ocurre antes de que la persona alcance la edad de la razón. Cuando se trata de básico correcto e incorrecto, se solidifican. El niño tiene entre 5 y 7 años. Por eso le digo a la gente que poner a tu hijo en una guardería es una locura. Si tienes que hacerlo porque vas a perder tu casa financieramente, eso es una cosa. Pero está colocando a su hijo en una situación en la que esos cambios no se están formando correctamente. En muchas guarderías el trauma que sufre el niño desarrolla un trastorno desafecto. No puede conectarse emocionalmente con la gente porque está siendo brutalizado. El padre los deja, lo que en sí mismo es un trauma. Luego, un niño le roba su juguete y sale corriendo. Esto es lo que el niño está pasando día tras día. Luego se preguntan por qué el niño no puede empatizar con la gente. Luego se preguntan por qué el niño no puede empatizar con la gente. Es por eso que ese periodo es tan peligroso. Es por esto que el papel de la mujer en la crianza de los hijos es absolutamente esencial, porque es a través de su empatía emocional que es capaz de dirigir la psicología del niño en la dirección correcta y desarrollar esos cambios adecuadamente. Por eso siempre critico a los comunistas que degradan el valor de lo que hacen las mujeres. ¿Tienes que tener la intención de hacer un voto? Sí, tiene que ser completamente voluntario. Hacer un voto significa que te unes a Dios mediante la promesa de hacer algo, pero podemos comprometernos solo intelectualmente, pero no te comprometes con Dios necesariamente a través de ese proceso. ¿Es el bautismo un voto? Los votos están hechos para ti, así que estás atascado con ellos. Podemos estar atascados con votos que nunca hicimos, eso es lo que son nuestros votos bautismales. Si los niños son adultos y están viviendo en casa, ¿tienen obligación de orar juntos con la familia? Tiene derecho a determinar las condiciones en las que viven en su casa, después de haber alcanzado la mayoría de edad. Si te vas a quedar aquí, entonces tienes que ir a misa y tienes que rezar el rosario, etc. Si no quieres hacer cosas, estaré encantado de echarte. Tienes derecho a imponer esas cosas en particular. No deberían ser onerosos y no deberían ser difíciles. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.